Amigos de Periodismo Libre, en lo que podemos llamar una peripatética entrevista de el presidente Enrique Peña Nieto que concedió al periodista de Televisa, que ya está por despedirse, el señor Joaquín López Dóriga, más patética que caminante, pues habló de la importancia que para él tiene esta reforma educativa, que la verdad solamente ha ocasionado muchos problemas y la verdad muy poco mejoramiento en la calidad educativa. Ante ello, el propio gobierno federal ha lanzado una serie de spots publicitarios en las que dice que esta reforma fundamentalmente y esencialmente tiene que ver con la calidad. Hay que recordar que esta reforma constitucional se aprobó el 23 de febrero del año 2013. O sea, ya tiene más de 3 años y aproximadamente 4 de que se discutió en el Congreso. Ya desde esa época, junto con otros especialistas en derecho, critiqué en que en el texto constitucional se establecieran aspectos administrativos y laborales que no tienen por qué estar en la Constitución y que ahora son las que impiden el que se llegue a una solución a esta problemática. Así, la primera parte de la reforma constitucional del 2013, pues está muy bien. Dice en un agregado el artículo tercero, el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y de los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. También creo que estaba bien el que se haya establecido entre las características que tiene que tener la educación de acuerdo a este artículo tercero, ese inciso D que establece que la educación será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Si hasta ahí hubiera quedado el texto constitucional, no habría problemas como los que actualmente existen y todo el mundo estamos de acuerdo en ese texto. Pero ¿qué fue lo que pasó y el grave error del gobierno? Pues que se agregaron 2 fracciones, la tercera y la octava, que no tienen por qué estar en la Constitución, que son las que realmente están empantanando el actual conflicto, porque el gobierno no puede ir en contra de lo que ya está establecido en la Constitución y que se refiere a cuestiones administrativas como los sistemas de evaluación, el ingreso, la permanencia, los estímulos, la promoción, los exámenes de oposición, etcétera. Cuestiones que no deben estar en algo tan rígido como es la Constitución, sino debería estar en normas más flexibles. Por ejemplo, estos temas, en el caso de la UNAM, pues no se encuentran en la Constitución. La Constitución en materia de universidades, pues simplemente dice que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, respetando la libertad de cátedra, investigación y el libre examen y discusión de las ideas, determinar sus planes y programas y fijarán, dice la Constitución, los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. O sea, no lo detalla. Esto está detallado en una norma que la propia universidad establece, que es el estatuto del personal académico del UNAM y en la parte que se negocia con el sindicato, o sea, en el contrato colectivo de trabajo. Ahí se establecen esa serie de cuestiones que tienen que ver con la estabilidad, con la promoción, con los concursos de oposición, y esto permite una flexibilidad que ha permitido al UNAM mantener su alta calidad académica que la sitúa como una de las mejores universidades del mundo. Pero si esto había funcionado en UNAM, no entiendo por qué no se quiso hacer a nivel de la educación en general. Esto es, se hubiera dejado al equivalente al contrato colectivo, que en el apartado B son las llamadas condiciones generales de trabajo,
que se negocian periódicamente con el sindicato o con los sindicatos, el establecimiento de estas normas y si efectivamente son normas que no perjudican, sino que benefician a los trabajadores de educación, pues entonces haber llegado a acuerdos que se ponen revisando flexiblemente cada año o cada 2 años. Y de esta manera, pues no estaría la situación actual en la que el gobierno establece mesas de diálogo, pero en las cuales es un diálogo de sordos porque, por un lado, la CENTE exige algo que no es posible para el gobierno, que es la derogación de la reforma, sobre todo la parte constitucional de la reforma educativa. Así, un error de técnica jurídica está ocasionando que esto esté empantanado y que no haya ninguna solución que no sea la que todos estamos viendo como posible e indeseable, la de la represión. Muchas gracias.